Las llantas de aleación están hechas de una aleación de aluminio que es mucho más duradera. No solo son más atractivas, sino que también son más livianas y requieren menos energía para girar. Pero, ¿cómo se hacen las llantas de aluminio? Visitamos una planta de procesamiento de aluminio para descubrir cómo es el proceso de elaboración de las ruedas de coche. Se les llama llantas de aleación porque cuando salieron por primera vez estaban hechas de una aleación de magnesio. En la década de 1920 se experimentó con el aluminio para fabricar llantas en busca de reducir el peso de los vehículos y mejorar la eficiencia del combustible. Las llantas de aluminio eran más ligeras que las de acero tradicionales, pero los métodos de producción y los costos limitaban su adopción. Todo el proceso comienza con la producción de aluminio que se obtiene del mineral de bauxita. La bauxita es el principal mineral del cual se extrae la alúmina, el precursor esencial del aluminio. Antes de extraer la bauxita, se realizan estudios geológicos para identificar áreas ricas en este mineral. Se lleva a cabo la exploración y una vez identificada una ubicación potencial, se perfora el suelo para obtener muestras y evaluar la calidad y cantidad de la bauxita presente. La mayoría de las minas de bauxita son a cielo abierto, lo que significa que la bauxita se encuentra cerca de la superficie. Se utilizan excavadoras y volquetes para extraer la bauxita, que generalmente se encuentra en capas superficiales del suelo. La bauxita extraída suele contener una mezcla de alúmina, óxidos de hierro, sílice y otros minerales. A continuación, se transporta a la planta de procesamiento, donde se procesará para obtener alúmina. El mineral se tritura en trozos más pequeños y se somete a un proceso de cribado para separar las partículas más grandes de las más pequeñas. Seguidamente se mezcla con una solución de hidróxido de sodio en un proceso conocido como lixiviación. La lixiviación tiene como objetivo disolver la alúmina presente en la bauxita, convirtiéndola en una solución de aluminato de sodio. La solución resultante se filtra para separar el lodo rojo, que contiene impurezas no deseadas. La solución filtrada, que ahora contiene aluminato de sodio, se somete a procesos de purificación para eliminar impurezas adicionales. Eliminan impurezas como hierro, sílice y otros materiales no deseados. El resultado es un polvo blanco como este llamado alúmina. Una vez se obtiene la alúmina, se envía por ferrocarril 1000 kilómetros hacia la planta de aluminio más grande de Europa. En la planta este polvo blanco se vierte en celdas electrolíticas, que son grandes recipientes recubiertos de carbón, donde se separa el metal puro. El proceso eléctrico consume una cantidad colosal de energía. El voltaje es 20.000 veces mayor que en nuestros hogares, por eso la energía no se transmite a través de cables, sino a través de barras. Todo esto crea una enorme turbulencia eléctrica, los relojes se detienen y las tarjetas de crédito se corrompen, cualquier metal se comporta de manera extraña. Se inicia con la preparación de un electrolito fundido, que consiste principalmente en criolita y fluoruro de aluminio. La criolita se utiliza para disminuir el punto de fusión del aluminio, permitiendo que el proceso sea más eficiente a temperaturas más bajas. En la celda se sumerge un ánodo de carbono y un cátodo de carbono y se introduce la alúmina disuelta en el electrolito. Se aplica una corriente eléctrica continua a través de la celda. Esta corriente descompone la alúmina disuelta en aluminio líquido en el cátodo y oxígeno gaseoso en el ánodo. El aluminio líquido se deposita en la parte inferior de la celda debido a su mayor densidad y se recoge periódicamente. En el ánodo se produce oxígeno gaseoso como subproducto y este gas se libera en la parte superior de la celda. La celda opera a temperaturas elevadas, generalmente alrededor de 950 grados centígrados. El proceso requiere un control preciso de la temperatura y la corriente eléctrica para garantizar una producción eficiente y sostenible. Cientos de estas celdas se conectan entre sí, creando una instalación eléctrica que actúa como una gigantesca batería. Solo que consume tanta energía que tuvieron que construir una planta de energía eléctrica cerca de la fábrica. Este metal tiene el proceso de fabricación más costoso del mundo. Solo las plantas de energía gigantes, como esta central hidroeléctrica, pueden proporcionar la cantidad requerida de electricidad. Una vez se eliminan todas las impurezas, una esclusa de vacío se sumerge literalmente en la celda y saca el metal líquido en su interior. El aluminio líquido se vierte en moldes para formar lingotes. Los lingotes de aluminio se envían a la fábrica de llantas para comenzar el proceso de fabricación. El proceso comienza con una aleación de aluminio de alta calidad, que contiene un 97% de aluminio. Un horno calienta los lingotes a más de 700 grados centígrados. Se funden en unos 25 minutos. El aluminio fundido luego fluye directamente a un mezclador en el que se inyecta gas argón, que permite eliminar el hidrógeno. Esto aumenta la densidad, haciendo que el aluminio sea menos poroso cuando se solidifica.
Después de verter titanio en polvo, magnesio y otros elementos metálicos para fortalecer aún más el aluminio, mezclan un fundente, un químico que atrae al óxido de aluminio a la superficie. Eliminan las impurezas junto con el fundente y el aluminio líquido está listo para el vaciado. El aluminio fundido se vierte en moldes específicos, diseñados para dar forma a las llantas. Estos moldes determinan la geometría general y las características iniciales de las llantas. A medida que el aluminio fluye hacia los moldes, la gravedad ayuda a llenar las cavidades del molde y dar forma a las llantas. El molde de la llanta está hecho de acero de alta resistencia. Se necesitan de 3 a 4 semanas para producir un molde. Las simulaciones por computadora verifican el flujo y la temperatura del aluminio líquido, factores críticos para prevenir defectos en la fundición. La máquina de fundición está diseñada para llenar el molde desde abajo mediante inyección a presión. Inyectar hacia arriba desde la parte inferior en lugar de verter hacia abajo en la parte superior, reduce el riesgo de burbujas de aire que causan defectos. Después del vertido, las llantas en bruto comienzan a enfriarse y solidificarse en los moldes. El enfriamiento controlado es esencial para garantizar una estructura interna uniforme y evitar defectos. El aluminio tarda unos 7 a 10 minutos en solidificarse. Luego el molde se abre automáticamente, liberando la llanta recién fundida. Antes de enviar las piezas a la siguiente etapa, el laboratorio químico de la empresa verifica la composición de la aleación recibida. La prueba verifica si la mezcla de metales es la correcta. Para ello un trozo de aluminio se disuelve en ácido, y luego la solución obtenida se quema en una llama de gas. El espectro de la llama determina la cantidad de cada sustancia en la aleación. Si todo está en orden, la producción continúa. Los trabajadores sumergen las llantas en agua tibia durante unos minutos. Esto las enfría lo suficiente como para poder manipularlas. Las llantas atraviesan un complejo proceso de tratamiento térmico que dura 12 horas desde el principio hasta el final. Primero calientan la llanta a unos 480 grados centígrados. Esto reorganiza la estructura molecular, fortaleciendo el metal. A continuación pasa por un proceso de templado. Sumergen la llanta en agua a 27 grados centígrados durante 30 segundos. Esto asegura esa nueva resistencia. Luego recalientan la llanta, esta vez a 180 grados durante 9 horas para estabilizar aún más el metal. La llanta no sale del molde en condiciones perfectas. Los bordes son rugosos debido a un exceso de metal que debe recortarse. Después de esto, las llantas pasan a la siguiente etapa, el taller de mecanizado, donde adquieren su forma final. Un diseñador de la empresa se encarga de diseñar las llantas utilizando un software especial. Esto se hace en primer lugar para la refrigeración de los frenos por flujo de aire y en segundo lugar para aligerar la llanta. Reducir el peso de la llanta en solo 1 kilogramo puede aumentar la carga del automóvil en 1 kilogramo sin perder velocidad ni eficiencia de combustible. Después de que el diseñador haya diseñado la apariencia de la llanta, transfiere los dibujos y medidas a la máquina. Su tarea es materializar el diseño. El mecanizado reduce el peso de las llantas casi 5 veces, de 48 kilogramos a 10 kilogramos. Durante el mecanizado, la llanta pasa de máquina en máquina de 5 a 6 veces. Primero es trabajado desde afuera, luego desde adentro, y así sucesivamente. Luego se hacen los agujeros para los pernos de fijación y la llanta se pule una vez más por dentro y por fuera. Durante el proceso de mecanizado, se utiliza una gran cantidad de un líquido especial, una mezcla de aceite y agua. Cumple varias funciones, evita el sobrecalentamiento de la llanta y de la herramienta, así como la acumulación de virutas. Todo este líquido se recoge en una bandeja de la máquina, se filtra y se vuelve a usar. A continuación se realiza un control de calidad muy minucioso. Al menos el 10% de las llantas de cada lote se someten a una inspección exhaustiva. Se inspecciona la superficie de las llantas para detectar defectos. Mientras bombean aire en la llanta, la sumergen en agua. Si aparecieran burbujas de aire, significaría que hay un agujero en el metal, en cuyo caso la llanta no pasaría la inspección. Si por casualidad la muestra no cumple con los requisitos necesarios, todo el lote es descartado. Después de todo, una llanta de calidad puede salvar vidas. Seguidamente la llanta pasa a la línea automatizada de pintura. Primero se aplica una capa base, luego una capa de color, que puede ser desde plateado clásico o negro hasta un tono más llamativo. Luego una capa transparente para proteger la pintura y prevenir la corrosión. Una vez completados los tratamientos superficiales y los acabados, las llantas se empaquetan y etiquetan adecuadamente para su envío. Si quieres saber cómo se hacen los neumáticos, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.